Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Hermanos, hoy vamos a ver el tema que se titula La sangre de Cristo tiene poder. El tema de hoy es La sangre de Cristo tiene poder. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cita bíblica la tenemos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Dice la palabra de Dios: luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, justificados en la sangre de Cristo, vamos a ser salvos de la ira de él, ¿verdad? Entonces, somos justos gracias a la sangre de Cristo. Vamos ahora, hermanos, al libro de Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y ya os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. O sea que antes se ofrecían animales, ¿verdad?, en ofrenda por el pecado. Eso se llama expiar, ¿verdad? O sea que están pagando por la sangre del cordero, ¿verdad? De los corderos se pagaba los pecados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero perfecto por el cual se pagaron nuestros pecados y los de todo el mundo. Entonces, aquí está diciendo que la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dio su sangre para pagar por nuestros pecados, hermanos. La siguiente cita bíblica la tenemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. O sea, si andamos en verdad, en rectitud, en obediencia a Dios, andamos en luz. Como Jesucristo anda en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Entonces hay poder en la sangre de Cristo porque nos limpia de todo pecado. No nos limpia otra cosa, el guardar los mandamientos, el dar el diezmo, el bautizarnos. Nos limpia la sangre de Cristo. Esa es la que nos limpia de todo pecado. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos 9, 12 al 14. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos, ¿verdad? Porque antes, como decíamos, se ofrecían por el pecado sangre de machos cabríos, ¿verdad?, y de varios animales. Entonces dice aquí, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, o sea, por la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención.
O sea, la redención, la remisión, o sea, el perdón. Redención y remisión es el perdón de los pecados. Entonces dice aquí, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, o sea, la sangre de nuestro Rey Jesucristo, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, o sea, eterno perdón, ¿verdad? Eterno perdón para los pecados, hermanos. Entonces somos salvos gracias a la sangre de Cristo. Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, ¿verdad? Por la sangre del testamento eterno. Entonces, su sangre es un testamento eterno, ¿verdad? ¿Y cuál testamento eterno es ese? La vida eterna, hermanos. Él pagó por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Dice la palabra de Dios: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento. ¿Cuál es la sangre del esparcimiento? La sangre de Cristo, ¿verdad? Que habla mejor que la de Abel. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Estamos viendo el tema, la sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice la palabra de Dios: en el cual tenemos redención, o sea, en el cual tenemos perdón, ¿verdad? En el cual tenemos redención por su sangre, en el cual tenemos perdón por su sangre. O sea, gracias a la sangre de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, porque Él pagó con su sangre preciosa por nuestros pecados. Entonces dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el perdón de los pecados, ¿verdad? Por las riquezas de su gracia, por las riquezas de su gracia. Entonces, gracias a la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados, ¿verdad, hermanos? Él nos rescata, ¿verdad? Su sangre nos rescata. Efesios capítulo 2, versículo 13, también nos habla de la sangre de Cristo. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, nosotros antes estábamos lejos de Cristo, ¿verdad? Dice, habéis sido hechos cercanos, o sea, estábamos lejos de Dios, pero dice, habéis sido hechos cercanos, o sea, estábamos lejos de Dios, y entonces dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos de Dios, pero la sangre de Cristo, estábamos lejos de Dios, pero la sangre de Cristo es la que nos hizo acercarnos a Dios. Por medio de su sangre ya podemos estar cerca de Dios. La sangre de Cristo nos acercó, ¿verdad?, a Dios. La siguiente cita bíblica la tenemos en el libro de
Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos 14, 23. Marcos capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, todos los que creamos que Jesucristo pagó por nuestros pecados y vivamos de acuerdo a su voluntad, tenemos vida eterna, ¿verdad? Ese nuevo pacto. Somos salvos gracias a una persona que se llama Jesucristo. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20. Estamos viendo el tema: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces dice aquí Colosenses 1:20. Y por él, o sea, ¿por quién? Por Jesucristo. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz. O sea, puso paz entre Dios y los hombres, la sangre de Cristo, porque Dios estaba airado con los hombres por el pecado. Entonces, como Jesucristo fue el Cordero que pagó por nuestros pecados, entonces hubo paz ya entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por eso dice aquí: y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. O sea que hubo paz entre el hombre y Dios, porque se pagó por los pecados gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos ahora a la siguiente cita bíblica. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de los muertos? Porque es el primero que resucitó, ¿verdad? Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. O sea, es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Dios nos amó y entonces teníamos una deuda por nuestras mentiras, por nuestros pecados, ¿verdad? Odios, rencores, divisiones, cuando no conocíamos a Dios, adulterios, fornicaciones, borracheras, etcétera, etcétera, por todos los pecados que hubiéramos cometido. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, todo aquel que no entienda esto, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, Él pagó. Nosotros merecíamos ir al infierno, hermanos, y sufrir por la eternidad por nuestros pecados, pero Cristo pagó por nosotros, por tus mentiras, por tus odios, por tus rencores, por tus groserías, blasfemias, calumnias, adulterios, fornicaciones, drogadicción, alcoholismo, robos, homicidios, violaciones. Dios pagó con su sangre por todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando la persona no entiende esto y sigue en pecado, sigue pecando, entonces no valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No valora.
que Dios nos ha puesto todo en charola de plata, para que podamos entrar a la presencia de Él mismo, que es Jesucristo, Dios, y estemos en la eternidad con Él. Entonces, todo aquel que no valora el sacrificio de Cristo, pues va a tener que ir a dar al infierno. Pero nosotros que valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a pecar, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, ya no vamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque, como dice la Biblia, tendríamos por inmunda la sangre de Cristo. La persona que sigue y persiste en pecar y pecar y pecar deliberadamente, que no se detiene, entonces no valora la sangre de Cristo. Y viene para él solamente una expectativa de... Puede esperar solamente el infierno, hermano, lo dice la Biblia. Sí podemos tener errores, defectos. Puede ser que algún hermano pueda caer en algún pecado, pero se levanta. Esto es una guerra. Pide perdón a Dios, restaura al agraviado también y sigue adelante. No se trata de estar pecando y pecando y pecando ya deliberadamente. Se trata de obedecer a Dios y vivir en santidad, hermanos. La última cita bíblica la tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis 7:13, hermanos. Dice la palabra de Dios: y respondió uno de los ancianos, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fíjense, han lavado sus ropas. ¿Cómo van a lavar sus ropas? Y las han emblanquecido con la sangre de Cristo, dicen otras Biblias, ¿verdad? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Aquí dice las han blanqueado en la sangre del Cordero, y en otras Biblias dice han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lavar nuestras vestiduras, hermanos? Con la sangre de Cristo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? De todo pecado, la sangre de Cristo. ¿Qué nos justifica y santifica? La sangre de Cristo. ¿Qué nos rescata? La sangre de Cristo. ¿Qué nos acerca a Dios? La sangre de Cristo. ¿Qué restablece la paz entre Dios y los hombres? La sangre de Cristo. Entonces, lo más importante, hermano, cuando tú reconoces que Cristo ha pagado por tus pecados, tú lo vas a obedecer por amor y por agradecimiento. Por eso lo vas a obedecer. Por amor, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Dice la Biblia. Y después por agradecimiento al Todopoderoso, al Altísimo. Por eso ya no vas a pecar, por eso vas a dejar groserías, mentiras, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, homicidios, violaciones. Por eso vas a dejar de hacer lo malo, por amor a Cristo, porque Él pagó por tus pecados y porque Él te ama. Entonces, por amor y por agradecimiento a ese Dios todopoderoso, ya no vamos a pecar. ¿Qué es lo que nos detiene? El amor a Cristo. Ya no vamos a pecar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando tú reconoces y valoras el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces eso es lo que te detiene de ya no pecar, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Pero cuando la persona está en la carne y no entiende esto, no profundiza, la persona sigue pecando y no valora el sacrificio de Cristo. Entonces, valoremos, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
y ya no pequemos por amor a Él, por agradecimiento. Ya no vamos a pecar y vamos a obedecerlo, vamos a predicar, vamos a hacer lo que nos manda, perdonar, pedir perdón, restaurar al agraviado, no vengarnos. Entonces, todo lo que hacemos para bien en el amor de Cristo es por agradecimiento y amor a Él, porque Él nos amó primero. Bendiciones para todos. Cristo vive. Gloria a Dios, hermanos.